A todos los seguidores que se vienen conectando a través de esta aula virtual y por todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. El día de hoy nos encontramos en la palestra con un gran amigo de la casa, gran conocedor del derecho constitucional. Hablamos del doctor Eloy Espinosa Saldaña, quien nos hablará sobre un tópico bastante interesante que ha sucedido durante estas semanas. Mencionamos la configuración y competencias de la presidencia de consejos de ministros. Esto viene bajo resolución número 5 de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. Comentarles que el doctor es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, tiene un postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ex perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si tienen preguntas, dudas o palabras de elogio, pueden hacer la manito o dejar por la casilla de comentarios para efecto de hacer reconocimiento al doctor durante la sesión. Muy bien, estimado doctor, bienvenido a vuestra palestra. A ver, ¿ya estamos? Sí, ya estamos. Muchas gracias, Cristian. En realidad no es solamente la palestra, es casi como estar en casa. Así lo siento, por lo menos por la fluida relación que tenemos con la Asociación Derecho en Línea. Bueno, agradezco la invitación, agradezco a quienes nos están siguiendo en vivo, a quienes nos van a seguir con la grabación que entiendo se está realizando. Eh, esta actividad lo que va a buscar es explicar cuál es la configuración y cuáles son las atribuciones de la presidencia del Consejo de Ministros, donde hay una serie de errores, por no decir horrores, desde el plano técnico, y también hay una normativa que se choca con la realidad, que tiene otros andares, otras direcciones distintas a lo que el papel con muy buena voluntad señala, y a veces desde hace mucho tiempo. Comencemos. Aquí, eh, en el caso peruano, hay algo que no hay que perder de vista. La opción por el constituyente histórico, si cabe hablar de eso en el caso peruano, pero siempre se manejó la idea de un sistema de gobierno presidencial. Claro. Siempre también por el influjo del pensamiento liberal del siglo XIX y por la necesidad de controlar fenómenos como el de Leguía en el siglo XX y otros casos más que ustedes deben estar pensando ya, que siempre se ha jugado a que incorporemos instituciones del sistema parlamentario en un escenario presidencial. Esto viene en el Perú desde siempre. Ya en el protectorado de don José de San Martín, que era un abierto partidario de una monarquía parlamentaria, una estructura como la inglesa, es más, una persona muy cercana suya, el entonces general Belgrano, comenzó a dar vueltas por el mundo para ver posibles candidatos o candidatas. La idea la idea de San Martín nunca fue la de convertirse en un gran protector de toda la región, de todos los países, sino dejar instalados gobiernos propios, ¿no? Incluso Belgrano jugaba con la idea de no encontrar candidatos a esta monarquía en el exterior, buscar a antepasados incas, ¿no? Para poder encabezar las labores propias de un jefe de Estado, o sea, básicamente de representación, no de dirección. Entonces, en ese camino se entiende como en una estructura donde todavía el presidente, presidenta recién venimos a tener con Boluarte en el siglo XXI, todavía el presidente, la presidenta son jefes de Estado, de gobierno, pero ya desde 1821 San Martín plantea la existencia de tres ministerios iniciales. Lo llamaba los ministerios de Estado. El Ministerio de Hacienda es el antecedente de nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, es más, Hacienda es un viceministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Guerra y Marina,
o que hoy entenderíamos como Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. En realidad, aquí sería tanto lo correspondiente a lo que hoy hace o debe hacer un Ministerio del Interior y lo que hoy hace o debe hacer un Ministerio de Relaciones Exteriores. De 1821 a 1856 vivimos una situación de inestabilidad política institucional muy fuerte. En realidad, tenemos las pautas que planteó San Martín, tenemos una constitución que da Bolívar, a la cual llama vitalicia y solamente tiene 7 veces de vigencia, tenemos la constitución que da las pautas básicas seguidas, que es la de 1828, ¿ya? Eh, tenemos la Constitución de 1834, que es la misma que 1828, solo que teníamos tanta inseguridad para aprobar las cosas que la Constitución de 1928 tenía una cláusula que decía, esta Constitución dura 5 años. No he visto cosa parecida en el derecho comparado. Y luego se puede modificar. Bueno, se modificó. Y se modificó básicamente para introducir la posibilidad de que el Estado peruano se aglutine en otras fórmulas estatales. La puerta abierta para lo que después fue la Confederación Peruana Boliviana, dura muy poco, se cae y viene, quienes ganan el enfrentamiento realmente no es el Estado peruano, es el apoyo fundamental del entonces gobierno de Chile para poder derrotar a Santa Cruz y compañía. Gamarra, que es el gran operador en el caso peruano, líder del sector conservador, pone su constitución en 1839, quiere ir contra Bolivia para contrarrestarlo y termina muriendo en la batalla de Ingavi. Y allí vamos a tener que esperar que esta situación de inestabilidad se plantee bajo pautas más bien de corte liberal y llegamos a 1856. Para ser más claros, a la Constitución de 1856 y a la Ley de Ministros, ya, del 4 de diciembre de 1856. ¿Ya? Entonces ahí es cuando vamos a ver instituido a nivel constitucional primero, a nivel legal después, y la figura de un Consejo de Ministros. ¿No? Y ya en 1867 se establece, se nombra al primer presidente de Consejo de Ministros que tenemos en nuestra historia. Idea que se ha sostenido hasta hoy, salvo en periodos muy pequeños, básicamente en periodos dictatoriales o donde se han subido plenos poderes, en la época de la guerra con Chile, por ejemplo. La intención, desde el principio, ha sido hasta hoy muy clara, la de matizar el amplio poder presidencial. No olvidemos que nuestros presidentes, nuestra presidenta, hasta hace poco, en el papel tienen una serie de atribuciones que incluso el modelo sobre el cual se basa el caso peruano, que es el modelo presidencial norteamericano, presidente norteamericano, tiene menos atribuciones que cualquier presidente o presidenta latinoamericana y en particular que el peruano. ¿Ya? Entonces, frente a esto, lo que hacemos es nos traemos instituciones de un esquema parlamentario, se dice, la única manera de tener un Congreso fuerte es tener atribuciones donde estas asambleas son más fuertes. Y se equivocan, pues, porque lo que hacemos es una mezcla de esquemas, una mezcla de sistemas, y ya vamos viendo cómo nos va yendo, ¿no? Entonces, aquí no en ningún momento, cuando se crea la idea de un Consejo de Ministros y la idea de un presidente, una presidencia del Consejo de Ministros, se está planteando una división entre lo que es jefe de Estado, básicamente quien nos representa,
y que queda para la solución de conflictos ya muy extremos, y jefe de gobierno, que es el que toma la dirección y las decisiones más importantes del día a día, o por lo menos controla quién lo hace. Nunca, nunca tuvimos la figura de un primer ministro. Y esto es importante porque todos los días escuchamos el gravísimo error de llamarle en este momento al señor Araujo, llamarle presidente del Consejo de Ministros. No, de llamarle, perdón, primer ministro. Llamarle, cuando ha habido una persona de sexo femenino a cargo, como la señora Bermúdez o la señora Merino, llamarles primera ministra. No, ese cargo no existe en el Perú. Ese cargo es una tradición parlamentaria, donde es el primer ministro porque es el primero que administra la confianza del Parlamento, que es quien lo nombra, lo inviste, le pone el cargo. Casi siempre la persona que encabeza al partido político más importante, con más presencia en los congresos, o por lo menos cuando tenemos parlamentos, por lo menos cuando tenemos una Cámara que domina el escenario, como la Cámara de los Comunes, en el caso inglés. Bueno, ellos deciden, ellas deciden, quienes confirman esa Cámara, ponen a la cabeza del partido político mayoritario o de la alianza mayoritaria, punto. Y por eso es el primero que administra la confianza de ese Parlamento, que es la representación de la voluntad general. Tampoco se puede hablar en el caso peruano, donde se parte de una base presidencial, de Premier. Premier es la Premier League, si quieren, o una marca de cigarros que no sé si existe porque no fumo. Premier es el término que parte de un escenario parlamentario para describir, porque Premier en inglés, el Premier es el principal, el primero, vamos, el primero de los que tiene la confianza del Parlamento para hacer su trabajo. Y que es, por eso, jefe o jefa de gobierno. Pero no es jefa de Estado, pues. En países de corte parlamentario, o se tiene un rey, España, Inglaterra, que en algunos casos ha sido una reina, o se tiene un presidente. Contesto las preguntas al final, por favor, ¿ya? Entonces, presidente o presidenta, el señor Merz es quien asume las labores de jefe de Estado en Alemania, ¿no? Entonces, esa es la estructura. En el Perú seguimos teniendo una fórmula presidencial con introducciones de elementos del parlamentarismo que a veces llevan a un Congreso muy fuerte, casi demoledor, como el que tenemos ahora, y que algunos llamaron en su momento un semipresidencial, el parlamentarismo. Pedro Planas, por ejemplo. No tenemos otro error típico, un régimen semipresidencial, por favor. Eso es Francia, que fue un país parlamentario toda su historia hasta 1958, donde la cohesión de los partidos se caía y había solamente una figura que identificaba la posibilidad de legitimidad en el poder, que era De Gaulle. Entonces se hace un cambio a gusto de Gaulle para poner a un presidente, a un jefe de Estado que va a ser elegido por la ciudadanía y no designado por el mismo Parlamento y que va a tener algunas atribuciones propias, cosa que no tiene el rey de España, cosa que no tiene la monarquía holandesa, cosa que no tiene incluso en el caso alemán el presidente de turno. No. Entonces, estamos hablando de cosas distintas y que quede claro que son cosas distintas. Ahí también, entonces, ya está explicado que no estamos hablando ni de un presidente o presidenta, estamos hablando de una premier o una premier, no estamos hablando de un primer o primera ministra, estamos hablando de un presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Tampoco estamos hablando de un canciller, ojo. Acá
también se usa la denominación de canciller, pero para denominar al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Canciller viene del conciliar, es decir, que concilia las relaciones internacionales de cada estado. ¿Qué es lo que ocurre? En Alemania, que no había Alemania hasta 1870 y pico, en Alemania lo que va a pasar es que Prusia, que era el territorio hegemónico, va a ir sojuzgando al resto de gobiernos regionales, locales que había, y lo va haciendo por las gestiones internacionales que plantea su canciller, o sea, su ministro de Relaciones Exteriores en términos peruanos, Otto Bismarck. Y por eso, como teníamos un canciller tan poderoso que tenía puesto al rey a un costado, entonces, es que en Alemania, y solamente en Alemania, se identifica a el jefe de gobierno con el nombre de canciller. Ha habido hombres, ha habido mujeres en este puesto. La señora doña Angela Merkel ha estado muchísimos años en el puesto. Entonces, aquí ni siquiera corresponde hablar de canciller, porque en el caso peruano lo que está previsto en la normativa es ministro o ministra de Relaciones Exteriores, punto. ¿Ya? Entonces, no confundamos conceptos porque eso nos lleva a confusiones más gruesas después. En rigor, nuestro presidente o nuestra presidenta del Consejo de Ministros es lo que los argentinos, bien en la reforma de 1994, su constitución, llaman ministro coordinador. Ese es el papel. Aun cuando la mayoría de ministros, ministras, presidentes y presidentas de consejo, de ministros incluidos, se han portado básicamente como secretarios o secretarias, por no decir a veces escuderos o escuderas de quien está en la presidencia, eh, en diferentes momentos de nuestra historia se buscó otorgar a estos ministros, a estas ministras y sobre todo al conjunto, gabinete, nombre tomado también de una situación en inglés. Inglaterra se habían traído a un rey de una dinastía alemana que hablaba en alemán, no le interesaba hablar en inglés y no le interesaba ir al parlamento. Entonces tenían que buscarlo en el Palacio Real, en un cuartito, en un gabinete, espacio chiquito, donde los líderes de los partidos de aquella época se reunían, y ahí sale el nombre de gabinete. ¿Ya? Entonces, el, 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 ¿aquí qué se dice? Bueno, la primera atribución es que el presidente, no yo presidente, porque Boluarte viene recién en el siglo XXI, el presidente de la República, bueno, tiene la posibilidad, no puede actuar solo, no puede, tiene que contar con el refrendo, eso lo hemos traído del espacio parlamentario, pero si no hay firma de algún ministro, de alguna ministra, no hay actuación de la presidencia, reminiscencia de eso que rey y reina pero no gobierna, pero con algunas diferencias importantes a las cuales veré después. Pero el refrendo poco rinde porque, pues claro, ¿quién nombraba a esos ministros y a esas ministras? Presidente. Y si no le querían firmar el documento para permitirle actuar, si no querían refrendar, pues pasabas a ser exministro y muchos años después, porque ya estamos hablando del siglo XX, cuando hablamos del voto de la mujer y de asumir cargos públicos de las mujeres, estamos hablando del entrado del siglo XX. Entonces, ¿qué se va a plantear? Buscando a establecer un control dentro del mismo gobierno nacional, no ejecutivo, por Dios, eso lo decía Montesquieu porque quería amarrar al rey ante el gran poder que todavía tenía y que después perdió. Ah, este, ¿Cómo controlamos desde dentro? ¿Cómo hacemos un control intraórganos, como diría Lovenstein? Entonces, entre 1856 y la ley, la Constitución, la ley del 4 de diciembre, y 1857, no solamente se crea el Consejo de Ministros,
no solamente se establece la presidencia del Consejo de Ministros, sino que al Consejo en conjunto se le da atribuciones de voto consultivo y voto facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Hay temas donde el presidente no podía, la República no podía actuar si no conversaba, necesariamente tenía que conversar con su conjunto de ministros. Solo tenía que conversar, no tenía por qué hacerles caso. Y en algunos casos, incluso supuestamente tenía que hacer lo que los ministros le quieran. ¿Cuál fue la salida práctica en estos casos? Bueno, los ministros que me dijeron que no son reemplazados por los ministros que me dicen que sí. ¿Eh? Punto. Lo que sí quedó es la atribución de la presidencia del Consejo de Ministros de proponer a la composición del gabinete. El artículo 122 de la Carta de 1993. Sin embargo, ni siquiera aquí ha habido mucho rigor. Ha habido casos donde el presidente de la República ha anunciado a algún ministro antes de nombrar al presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Para los que ya peinan canas dentro de la gente que nos esté escuchando, nos va a escuchar, recordemos el caso del expresidente Toledo. El expresidente Toledo anuncia que va a tener un ministro de Economía, sí o sí, que el que fuera presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y luego es que anuncia cuál es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, el 122 en el papel. Porque ya el señor Roberto Dañino venía con un ministro impuesto por la presidencia, por lo cual su competencia constitucional venía, por decirlo menos, recortada. ¿Qué otros casos han pasado? Los dos otros ejemplos que voy a poner pero muy cerquita. Casos donde hay desavenencias previas al nombramiento de quien va a ser presidente o presidente del Consejo de Ministros que hacen que esa persona no llegue al cargo. Si le suena a Balcázar y a El Soto, no es mi culpa, eso es lo que ocurrió. Hay un acuerdo que se hace público de que Hernando de Soto va a ser el presidente del Consejo de Ministros de José María Balcázar y eso al final no se concreta. El señor de Soto se queda en su casa y ve por la televisión cómo nombran a la señora Miralles como presidenta del Consejo de Ministros y es más, alguna gente, no voy a decir nombres, pero alguna gente fue con el fajín ministerial puesto, porque era gente recomendada por eso, te dijeron, no señor, en la puertita nomás, porque ya se decidió otra cosa, en el mismo día donde se hizo el nombramiento del gabinete Miralles, es donde se decidió la composición. En esa composición había 7 nombres, no había 7 nombres que había propuesto de Soto, por confesión propia, no desmentida por José María Balcázar. Y hay gente, el tercer caso que quería poner, casos donde el cálculo para no alcanzar los votos por la confianza que tiene que dar el Congreso, recuerden, por favor, otra vez, en el Perú hay un montón de gente que dice 130, investidura. No hay investidura en el Perú. En el Perú hay una cuestión de confianza para seguir en el ejercicio del cargo. Explico la diferencia. En el caso peruano, entonces, es el presidente, con la propuesta que le hace la presidencia del Consejo de Ministros, que escoge a su gabinete, que tiene hasta 30 días para ir al Congreso, que el Congreso les ratifique en el cargo o les diga, dedíquense a otra cosa. Eso es pedir confianza, eso es una cuestión, una moción de confianza a lo que se solicita. Cuestión distinta al escenario de la investidura. En la investidura, que es muy propia de los países con un sistema parlamentario, yo no soy ministro, yo no soy ministra hasta el momento que, o sea, puedo ser propuesto hasta el momento que el parlamento entero o donde hay algunas cámaras más simbólicas que reales,
caso Inglaterra, donde realmente donde se toman las decisiones es en la Cámara de los Comunes, me digan, ¿sabe qué? A partir de hoy, usted asume el Ministerio de Salud, de Vivienda o de lo que fuera. Entonces, es el Parlamento quien le pone el cargo, por eso se llama investidura. Te pongo el cargo, te doy las atribuciones. Eso no es lo que pasa en el Perú. En el Perú puede ser una persona hasta 30 días antes. Y miren lo que pasó con la señora Morales y con algunos 6, con ella, miembros del gabinete que proponía. Se hicieron los cálculos, se necesitaban más de 60 votos, se calculaba que se tenía 57, 58, y alguien le recomendó o alguien le presionó al presidente Balcázar para decir, muchas gracias, señora Morales, te mando un lindo comunicado y un lindo pronunciamiento, pero tú ya no vas. Te nombré, sí, pero no te voy a llevar a que hagas una presentación al Congreso y termino nombrando para presidente del Consejo de Ministros al señor que estaba antes como ministro de Defensa. Entonces, como podemos ver, el poder efectivo de un presidente o una presidenta de Consejo de Ministros es bastante más grande en la apariencia que efectivo en la realidad. Luego se ha buscado fortalecer el rol articulador de la presidencia del Consejo de Ministros. Miremos, si no, lo que dice la propia página oficial del Estado peruano cuando describe cuáles son las atribuciones principales de la presidencia del Consejo de Ministros. Dice que está para coordinar las políticas nacionales de carácter multisectorial, o sea, los diferentes espacios de los cuales se gobierna, se plantean políticas para que las haga solamente el gobierno nacional o en coordinación con los gobiernos locales y regionales, o se transfiera a estos espacios nacionales a hacerlo, o se busque la participación de la sociedad civil. ¿Ya? Eso lo llama multisectorial, o sea, no solamente convoco a quien ve vivienda, a que ve pero también a que ve trabajo, a que ve transportes y comunicaciones, y un largo etcétera. Tenemos casi 20 ministros o ministras en el Perú previstos. Esta labor de coordinación supuestamente va a permitir que cada cual siga actuando en el ámbito de su competencia, pero son una orquesta y la orquesta tiene un director o directora. Ese es el papel de la presidencia del Consejo de Ministros. Luego se dice que llevará adelante procedimientos como el de la descentralización, se está hablando acá de descentralización territorial, o sea, qué cosa transfiero a un municipio local o distrital, qué cosa transfiero a un gobierno regional, de eso se está hablando, y es el responsable también la presidencia del Consejo de Ministros de la modernización de la administración pública. Ahí tenemos para varios días de ponernos de acuerdo qué se entiende por modernización de la administración pública, pero ahí lo dejo. Y luego se plantea que tiene la labor de supervisar las acciones de diferentes reparticiones estatales. Las llamadas OPDs, o sea, los organismos públicos descentralizados, son aquellas entidades creadas por ley o por decreto, estamos hablando de un decreto supremo, básicamente, que tienen su propio patrimonio, que tienen su propia autonomía técnica, administrativa, para cumplir un fin público, por ende, tienen libertad de acción, pero hay una supervisión estatal. ¿Quiénes están en este paquete? Pues varios, ¿no? Varios dependiendo de la estructura de cuáles típicas OPDs de que tienen. Pues el mismo Indecopi, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, de la Libre Competencia de la Propiedad Intelectual, el INEI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pues el CEPLAN, que es el Centro para la Planificación Nacional, eh, y así podría ser con varios. Bueno, estas entidades tienen independencia para tomar ciertas decisiones, autonomía para ciertas regulaciones, pero
hay la supervisión que viene desde el mismo nombramiento de quienes están a la cabeza de esta situación. O sea que tan supervisión nomás no es. Si no, pregúntenle a algunas gentes que han estado en estos cargos cómo han salido. A veces hay gente que ha durado 5 o 6 días y no se ha enterado que se estaba sentando. Ahora, algunos, también aquí está la labor de supervisión de los organismos reguladores, seamos específicos. En el Perú, cuando se habla de organismos reguladores, se está hablando de aquellas entidades que van a asegurar la libre y la leal competencia en el desarrollo de ciertos servicios públicos, buscando proteger a usuarios y a usuarias de estos servicios. Estamos hablando allí de Osinermin, para lo que es energía, para energía y minas. Estamos hablando de Ocitran, para lo que es de cuestión de transporte. Estamos hablando de SUNAS, para lo que es agua potable, saneamiento. Estamos hablando estoy hablando de alguno, de Oxitel, para lo que es el tema de lo que es telecomunicaciones. Estas entidades pues caminan por su cuenta, pero tienen una supervisión. Y la supervisión a veces es ejercida con exceso. Si no, veamos el caso, lo ocurrido con el, hasta hace poco, presidente del directorio de Oxitel, Rafael Monti. Le objetan que se meta en un curso para capacitarse y hacer mejor su trabajo, y la presidencia del Consejo de Ministros lo suspende por un año y después lo manda a su casa para siempre. También hay la supervisión de de lo que son las oficinas adscritas, cuando alguien dice que es adscrito a, no solamente hay adscripción en el caso a la presidencia del Consejo de Ministros, hay varios ministerios que tienen entidades adscritas, y quiere decir eso, que hacen sus cosas, pero no tienen un pliego presupuestal propio. Esto, las propiamente dichas, aquí, bueno, los reguladores podrían estar en estas circunstancias, o sea, no va quien preside Indecopi a sustentar ante el Congreso cuánta plata necesita de presupuesto para este año, no, va a la presidencia del Consejo de Ministros. Igual con los organismos pues, adscritos, pero por su condición de organismos públicos descentralizados. Quien esté en CEPLAN, quien esté en de vida, quien esté en Concitec, quien esté que es de vida, ya saben que es para lo que es el tráfico, la cuestión de tratar de controlar el narcotráfico. Concitec, que es para lo que es ciencia, tecnología, y ya INEI, Indecopi han sido descritos antes. Bueno, esta es la labor planteada de articulación con una organización interna muy interesante, donde la base es una Secretaría General, que es a la cual ve la dinámica administrativa, va a tener una serie de secretarías a su cargo, y donde también, como casi toda entidad administrativa, hay un órgano de control institucional, hay un órgano de defensa o de interposición de demandas, ya sean procedimientos o procesos, la Procuraduría, hay una oficina de cumplimiento, estamos en el mundo de los ISOs, estamos en el mundo de compliance, entonces hay pues oficiales de cumplimiento en casi toda repartición privada, y la tendencia es que también lo hayan en el sector público, y presidencia del Consejo de Ministros quiere predicar con el ejemplo. Y hay oficinas también para ver lo que son las relaciones nacionales e internacionales. O sea, es básicamente un espacio en el cual se diseñan, se proyectan acciones para favorecer tanto el trabajo del Ministerio del Interior y las entidades que dependen de ese ministerio, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades que a su vez dependen de ese ministerio. Eh, Aquí lo que vamos a ver es que hay, pues, el peso del asunto está en las secretarías. Digamos que el gran dínamo esta presidencia del Consejo de Ministros es su Secretaría General, pero a su vez tiene espacios que trabajan la comunicación social, la Secretaría Comunicación.
política de comunicación del gobierno de turno. Además, tenemos espacios de coordinación. Pues allí la Secretaría de Coordinación es la que se va a entender con los diferentes, las entidades públicas, pero también con la sociedad civil. ¿Ya? Hay la Secretaría de Gestión Pública, la que busca plantear la modernización del quehacer del Estado peruano. Hay la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, o sea, prevenir desastres naturales o reaccionar frente a los desastres naturales que puedan haberse presentado. Ya, la Secretaría de Integridad Pública, la que va a ver la política nacional de integridad, o sea, qué se le va a exigir a alguien para que sea funcionario o funcionaria, para que ejerza ese puesto y por qué causales se le puede sacar de ese puesto. ¿Ya? Y obviamente de la mano de esto está todo lo que puede hacer aportar en la lucha contra la corrupción, sea en cualquiera de sus formas. Corrupción dura, estás recibiendo el dinero en mano, ¿ya? No, corrupción blanda. Básicamente ahí se habla de los que pueden ser los tráficos de influencias, la gestión de intereses. ¿Ya? Hay otra secretaría que lo que va a ver es demarcación y organización territorial, pone los límites entre las regiones, no departamentos, como erróneamente dice el documento del propio portal del Estado. En el Perú desde el 2002 no existen los departamentos. Los departamentos se quisieron unir en un proceso que fracasó, pero ahí se terminó denominando, en base a los antiguos departamentos, los gobiernos regionales. Y ni siquiera eso, porque tenemos el caso de una provincia constitucional, Calcayao, que se convierte en región. Tenemos el caso de eh, de un departamento, que era el departamento de Lima, en el cual se han creado dos regiones distintas. Está la región que propiamente ve la provincia de Lima y está la región Lima Provincia, donde está Huacho, está Huaral, Cañete, Huaura, Cajatambo, Yaoyo, Suarochirí, y espero no estarme olvidando de alguna. Eh, esto, entonces, no, esto de aquí funciona en base a algunas pautas que se le dan desde una secretaría de la presidencia del Consejo de Ministros. Igual cuando se está hablando de realizar gestiones, proponer gestiones para evitar conflictos o resolver conflictos sociales, está para eso la Secretaría de Gestión Pública, de Gestión Social, perdón, y Diálogo. ¿Ya? Está la Secretaría también de Descentralización Territorial, a ver cómo articulamos, qué transferimos, en qué cosa delegamos a un gobierno subnacional, sea gobierno regional o sea gobierno local, local distrital, local provincial, y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. O sea, es la que la va a liderar los procedimientos para lo que es una innovación tecnológica, para lo que es la digitalización y transparencia digital del Estado. Ojo, importante, es la que maneja todas las plataformas digitales de el Estado peruano. Muy bien, esto parece darle fuerza articuladora a la presidencia del Consejo de Ministros. Y algo de cierto hay en eso, pero no todo es cierto. ¿Por qué? Porque en historia reciente hemos visto casos como algunos ministros o ministras no coordinan, no articulan con su presidencia, el Consejo de Ministros, sino van a buscar al presidente o la presidenta de turno. Y en algunos casos ni siquiera ministros, asesores o asesoras. O no nos acordamos de Vladimir Fontesinos, que con la condena reciente se ha puesto de moda nuevamente. El señor Daniel Montesinos ni siquiera era el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia. Era un asesor ahí que despachaba directamente con el presidente y recibía pautas del presidente. Es más, en un programa de televisión de hace algunos años,
se presentaron los dos vestidos igualitos y diciendo que todos lo consideraban porque eran como hermanos siameses. Me ahorro de mayor comentario. Entonces, si ya para ir terminando me piden una evaluación sobre la institución presidencia y consejo de ministros, sí, sirve para articular, coordinar ciertas cosas, pero hay cosas que, hay situaciones que escapan de la mano de ese espacio de articulación. ¿Por qué? Porque frente a la normativa hay prácticas para administrativas. Agustín Gordillo, gran autor argentino, es que ha escrito mucho y muy bien sobre esto, aunque ya haya fallecido, sus textos mantienen actualidad. O sea, yo planifico que la administración funcione de tal manera en su relación dentro de la misma administración o con la sociedad civil. Pero hay prácticas que se imponen en los hechos y las normas están allí. Por más que yo sea profesor de constitucional administrativo, no me engaño, eso ocurre. ¿Ya? Entonces, su labor de articulación es importante mientras tanto haya la voluntad de dejarlo articular. Lo que sí no es una jefatura de gobierno. Olvidémonos entonces de hablar de primer ministro que no corresponde. Que no, olvidemos hablar de premier que tampoco compete. Aquí estamos hablando de un alto funcionario, de una alta funcionaria que en principio organiza a los diferentes ministerios, que los ministerios son la representación política y la responsabilidad política de determinados sectores, o sea, secciones de la vida cotidiana que tiene que de alguna manera involucrarse en la administración, en algunos casos de una sola actividad, salud, por ejemplo, y en otros casos hay vivienda, construcción y saneamiento en un mismo ministerio. Son tres sectores con un solo responsable político, que podría ser una responsable política, ministro o ministra. La presidencia del Consejo de Ministros no da para más. Articula cuando le dejan articular, no gobierna porque no es jefe de gobierno y en muchos de los casos se porta más bien como un secretario o una secretaria, un escudero o una escudera del gobierno de turno. No es ni más ni menos que eso. A, puede servir de algún mecanismo interno de control del gobernante de turno, sí, puede, pero en la medida que se haga respetar y que ponga siempre en juego que antes que lo echen, se va. Con respecto a las relaciones con el Congreso, obviamente, en el caso peruano, el presidente no tiene responsabilidad, la presidenta no tiene responsabilidad política, quien asume la responsabilidad política, sea por lo que se refrenda, y así se supone que se tiene más controlado a quien preside la República, va a ser en principio cualquier ministro o ministra y de todas maneras, si son las decisiones más importantes, quien tenga la presidencia del Consejo de Ministros. Y allí tendrá que mantener su sitio en función a si supera las interpelaciones, ¿ya? Que son derechos de minorías congresales, o las censuras, que ya es decisión de mayorías congresales. En este momento, Congreso unicameral de todo el pleno del Congreso, a partir de julio de este año, esas serán responsabilidades de la Cámara de Diputados. El interpelar, el censurar, va a ser competencia de Cámara de Diputados. Bien, entonces, ahora podremos proceder a contestar las preguntas que hayan surgido. No las pude contar el camino porque si no perdíamos la ilusión de lo expuesto. Y esta es una figura que a veces genera más expectativa de lo que debe y a veces puede, dependiendo del peso específico y la coyuntura, ser un buen engranaje para no solamente limitar a la presidencia, sino canalizar a algunos sectores congresales y, por qué no decirlo, también inquietudes de la sociedad civil. Muchísimas gracias por su atención y quedo, como siempre, mi gratitud para
Derecho en línea en general, Cristian en particular. Mi gratitud para quienes en un domingo a la noche nos están escuchando en vivo, mi gratitud para quienes nos van a escuchar en una versión grabada y después posteriormente proyectada. Muchísimas gracias. Me molésimo, doctor. Excelente cátedra en relación a la configuración y competencias de la presidencia del Consejo de Ministros. Como indicó el doctor, si tienen dudas, preguntas o palabras de elogio, pueden usar la manito o dejar en la casilla de comentarios. Tenemos unas preguntas por el chat. Le leo. Por Nos favor. dice, ¿en qué medida esta inmunidad temática del legislativo desnaturaliza la función de la presidencia del Consejo de Ministros como órgano de dirección política del Estado, según el artículo 123 de la Constitución? Sí, pero muy interesante la pregunta, pero hay que ver a qué se refiere el 123 cuando habla de dirección política. Cuando habla de dirección política es porque no es porque estemos hablando de jefatura de gobierno, ¿ya? No estamos metiendo al primer ministro de países, de estados parlamentarios por la ventana, no. La dirección política es porque hay ciertas pautas que establece la Presidencia de la República, que negocia con el Congreso de turno y el principal responsable de la aplicación de esas pautas, o sea, de llevarlas a cabo, es la Presidencia de Consejo de Ministros. Cuidado, cuidado. No se está con esto habilitando a que se convierta alguien en Margaret Thatcher o se convierta alguien en el señor Sánchez en España. No. Lo que tenemos es al primer fusible del gobierno y tenemos al primer responsable político de la ejecución de las grandes políticas públicas que se plantean, que vienen del gobierno nacional y que obviamente, sobre todo cuando no tengo mayoría en el Congreso, se negocian con el Congreso para ver hasta dónde se puede avanzar y dónde no se puede avanzar. A eso se refiere esta direccionalidad política. No quiere decir que la persona sea la que plantee las ideas, que la que tome las decisiones. No, 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 no. Trabaja con un libreto que ya está hecho, puede ponerle algunos matices añadidos y hasta ahí nomás, porque puede causar con eso escozor en la presidencia de la República, que ya hemos visto cuando quiere saca una presidenta de Consejo de Ministros mandándole una carta de agradecimiento y un pronunciamiento de agradecimiento de una renuncia que la señora no había presentado. Entonces, tiene que irse con cuidado quien esté en la presidencia de los porque si no, de repente el Congreso turno, ahora, la Cámara de Diputados, a partir de julio-agosto, después, le va a decir, ¿sabes qué cosa? No nos gusta cómo te desempeñas, te podemos en algún momento hacer preguntas para ver si nos convences con el pliego interpelatorio y a veces ya, sin necesidad de haber pasado por la interpelación, directamente juntamos una cantidad de votos para censurarte. Ergo, si conseguimos esos votos, tú te tienes que ir. No te puedes quedar. Es que me gusta, es que hago bien, me parece que no, te vas. Está planteado en la Constitución y en todos los países donde hay la censura de ministros y de cargos similares a la presidencia y consejo de ministros que tenemos. Entonces, hay que tomar con cuidado. No es que haya una direccionalidad política en un sentido amplio, la hay en un sentido estricto. Y sí es cierto que, aun cuando los congresistas formalmente renunciaron y no renunciaron a su inmunidad, han ido aprovechando en estos últimos años que la mayoría congresal con intereses muy diversos y muy dispersos, porque ahí se ha juntado gente de líneas aparentemente ideológicas muy distintas, pero han coincidido en intereses y han impuesto cosas que después no han podido ser contestadas por el gobierno de turno. Hemos tenido incluso ministros de Economía que decían, oiga, ya viene la ley, pero como el Congreso la va a ratificar por insistencia, ni me pronuncio, ni hago el hecho de pataleo. Decisiones recientes en las cuales se han aprobado leyes
el gobierno ha planteado sus observaciones y el Congreso va con insistencia. No. Entonces, lo que se ha hecho, y además con la bendición, soy amigo de mis amistades, pero más amigo de la verdad, con la bendición de algunos otros órganos, organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso de la actual composición del Tribunal Constitucional. O sea, la actual composición del Tribunal Constitucional, con la cobertura del COVID, rompe la llave de oro para que haya estabilidad económica y financiera. Permite que pasen proyectos, lógicamente lo plantea como excepcional, proyectos de leyes y leyes que apunten a generar gasto público. Y bueno, y el Congreso no entendió esto como excepcional, sino como ordinario y ha aprobado a troche y moche un montón de normas, sobre todo en esta época que ya estamos en días electorales, algunas cosas seguramente con la mejor intención, pero el problema es quién va a financiar esa cobertura. La vamos a terminar haciendo nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado y nosotros, hay que tener mucho cuidado por quién se vota, porque eso es lo que, por quién se vota, no solamente a la presidencia, sino a las dos cámaras que va a tener el Congreso a partir del 28 de julio de este año. Creo con eso haber contestado los alcances de esta pregunta. No sé, Cristian, si hay alguna más. Sí, doctor, hablando de responsabilidades, acá hay una pregunta bastante interesante. Nos dice, ante la actual doctrina que permite investigar penalmente a un presidente durante su mandato por delitos comunes o corrupción, ¿cuál es el alcance de responsabilidad política y jurídica del presidente del Consejo de Ministros bajo el principio de solidaridad, artículo 128? Depende. A ver, vamos a plantarnos para comprender las cosas a cabalidad. En principio, el presidente o presidenta, la presidencia de la República solamente puede ser juzgada en el ejercicio de su cargo en los cuatro supuestos del artículo 117. ¿A qué se avanzó? Se avanzó con el caso, la gestión de la fiscal de la Nación de aquel entonces, Zoraida Ábalos, de abrir una investigación para delitos que no tuvieran que ver con esto, abrir una investigación y quedarse solamente en la etapa investigadora, porque hubiera tenido que plantear una acusación, esa acusación tendría que haber pasado por un control de acusación y ahí se iba o no a un escenario jurisdiccional. Como eso no le habilitaba la Constitución para el asunto allí, y bueno, al Congreso no le gustó mucho, la inhabilitó por 5 años y vuelve con una sentencia de la Corte Suprema. Después, más bien se quiere ir al otro extremo. Cuando Castillo presidente, lo que es, hay un grupo de personas, unos abogados que siempre tienen un sentido de oportunidad para estar en casos importantes, pero que no muchas veces no consiguen el resultado que se esperaba. Entonces, le plantean a la entonces fiscal de la Nación, Benavides, poder abrir el escenario de una regulación del sistema universal de protección de derechos vinculada con la corrupción para poder incluir una causal de corrupción en la discusión presidencial. Eso no prosperó, porque antes que se discutiera esto, pasan los hechos del diciembre del 2022 y entonces ahí ya no hay Castillo en la presidencia. No me toca decir que con justicia o sin ella, porque justamente el sistema está judicializado. Después, en el gobierno Boluarte, el Tribunal Constitucional, en una decisión que no es unánime, y yo estaría más bien con los votos que fueron los votos discrepantes en este caso, va a decir sí, pues a la presidenta en funciones se le puede investigar por asuntos que no tienen que ver con los 4 puntos del 117, pero poniendo una serie de restricciones a esa investigación. No le preguntes más de 2 veces tu fiscal de la nación, no puedes. Una de las restricciones más habituales. Entonces, el escenario, ahora, esta sentencia no es precedente, con lo cual, si esta misma composición del tribunal puede cambiar de criterio o viene una composición distinta al tribunal, ojo que quienes están en el tribunal
eh, tienen formalmente que ser cambiados en junio de 2027, salvo el magistrado Hernández, que se queda un poco tiempo más, ¿ya? Con lo cual, el mantenimiento de esta regla para la presidencia no es claro. ¿A qué va el principio de solidaridad? El presidente, la presidenta, no es responsable político de sus actos. Quienes son los ministros y principalmente la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, hay que distinguir si estamos hablando de un hecho que tiene una connotación penal o no. Porque si tiene una connotación penal, la responsabilidad penal, ya sabemos, es de carácter individual, salvo que yo haya tenido algún otro nivel de participación, coautoría, o una cuestión de colaboración en la comisión del delito, el tema no me toca. El tema sí me toca directamente, de todas maneras, si el asunto es más bien una infracción de carácter administrativo o si es una mala decisión política. No fuimos a la guerra con un país vecino y nos pasaron por encima, ¿no? Entonces, las consecuencias de eso, cuando se trata de una decisión de carácter político, se ven en el órgano político por excelencia, que es el Congreso. Y con el diseño actual se vería básicamente en la dinámica de las acusaciones constitucionales que van a quedar a cargo de la Cámara de Diputados. Si se trata ya de una responsabilidad administrativa, el concepto clave a mirar aquí es el concepto de prescripción, porque son algunos delitos, por más que diga lo contrario, este, alguna sentencia del Tribunal Constitucional, de la composición actual, por cierto. Entonces, no es cierto que solamente la imprescriptibilidad de ciertos delitos corra desde 2002 que se aprobó la Convención de Roma. No, 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 no. Desde Nuremberg, que es la salida a las situaciones terribles que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, se sabe en el derecho internacional de los derechos humanos que hay delitos de lesa humanidad que no prescriben. Ah, pero verán, eso es el espacio internacional. No, pues, pero algunos de estos tipos penales están incluidos en el ordenamiento jurídico peruano dentro del Código Procesal Penal, o alguien me diga que en el Perú no está previsto el delito de genocidio, por citar un ejemplo. Bien, entonces la pregunta que se me ha hecho hay que contestarla con pinzas porque la situación es compleja. En el ámbito penal, las responsabilidades son individuales, salvo que haya algún tipo de participación en el comportamiento delictivo de la presidencia de los ministros. La responsabilidad sí tiene un carácter más solidario cuando se trata de un tema político o cuando se trata de un tema administrativo. En el tema político ya sabemos que la política es el escenario de la discrecionalidad, que no es lo mismo que la arbitrariedad. La política, entonces allí verán cuándo, verán cómo, bajo los mecanismos previstos y con respecto del debido procedimiento, ¿no? Y en el escenario administrativo, bueno, ahí sí los comportamientos infractores pueden, entonces deben estar tipificados o establecidos en una norma correspondiente dictada por la autoridad competente. Los comportamientos tienen que responder también a un principio de taxatividad, o sea, el señalamiento de la infracción tiene que ser claro, preciso, conciso, y una lógica de proporcionalidad, ¿no? O sea, tiene que, frente a la infracción cometida, la sanción que se establezca, o sea, que es la repercusión del comportamiento considerado reprochable, tiene que guardar una adecuación a la gravedad de la infracción cometida. No porque yo me robe 2 manzanas me van a mandar a cadena perpetua, ¿no? Para poner un ejemplo muy grueso que sea fácil de entender. Entonces, la respuesta tiene, en realidad son varias respuestas, depende de la situación concreta con la cual nos encontremos. Muy amable, doctor. Sí, claro, como mencionó, en la presidencia de Pedro Castillo, cuando le dio esa hoja,
varios, eh, varios ministros renunciaron mediante tuit y bueno, algunos no renunciaron y ya se vio, ¿no? Como Aníbal Torres, como su sobrina, entre otros. Hay dos circunstancias ahí a analizar. Una que tiene que ver con el texto de la Constitución de 1979, que incluía nadie debe hacerle caso a las acciones de un gobierno que ha roto con las reglas de la Constitución. Y eso pasa en abril del 92, estamos muy cerca de celebrar otro aniversario de aquello, y bueno, como se cambió la Constitución, no se aplicó el artículo de la Constitución del 79 y ahí quedó. Pero que ha habido procesos para determinar responsabilidades políticas por el autogolpe del 5 de abril, sí los ha habido, porque solamente dos ministros, el ministro Loceros y el ministro González, presentaron su renuncia, que no se enteraron de la intención del entonces presidente Federer. Y en el tema de Castillo, ahí la cosa tiene dos implicancias. Hay un primer documento que frente a la reacción inesperada del Tribunal Constitucional se le planteó un proceso competencial, donde en principio es un proceso de control abstracto, no hay entonces medidas cautelares para proteger algo en concreto, sí el tribunal actual dice vamos a suspender el pedido de cuestión de confianza que hace Aníbal Torres y es más, de ahora en adelante los pedidos de cuestión de confianza van a ser evaluados por el mismo Congreso. O sea, el Congreso va a decir cuándo procede un pedido que es una competencia en realidad de el gobierno, ¿ya? Y se ven al Congreso. O sea, el Congreso es quien habilita cuándo lo controlan y cuándo no lo controlan. Me libero con esos mayores comentarios al respecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese momento se dan dos cosas. Antes de la hojita de diciembre del 22, ¿qué es lo que ocurre? Antes de la hojita, lo que ocurre es que hay una reunión del Consejo de Ministros donde se saca un pronunciamiento que dice no le vamos a hacer caso al Tribunal Constitucional. Y sobre eso no se ha abierto una denuncia constitucional, pero siempre ha estado en el tapete. Hay algunos profesores y profesoras del área que han reclamado, incluso con nombre y apellido, que a qué ministros tendría que habérsele abierto por lo menos, para habérsele planteado por lo menos una denuncia constitucional. Y bueno, el caso de lo de Castillo es más delicado todavía, porque esta es una decisión, todavía no podemos decir si un delito o no, eso le corresponde a los jueces y juezas que estén viendo la causa. Recordemos que el Tribunal Constitucional, cuando le toca ver algo el tema Castillo, dice la determinación de lo que es causal de vacancia grave, permanente incapacidad moral, es lo que el Congreso de turno quiera entender, con lo cual ahí lo que importa son los votos y no las razones, distorsión total del concepto de vacancia, que debería ser una situación objetiva, me morí, renuncié, me fui del país sin autorización o me fui a otro lado al cual no estaba autorizado, cosas de este tipo. ¿Ya? Pues allí, con lo de Castillo, obviamente salvaron en los sucesos de diciembre del 22, salvaron cualquier responsabilidad solidaria quienes renunciaron al enterarse de un hecho al cual no habían refrendado. Pero, obviamente, si se considera que ha habido la comisión de un delito y se considera que hay participación en ese delito, sea como coautores, sea como cómplices, pues no la van a pasar muy bien los ministros o ministras que estén implicadas en la situación. Pero todavía eso está por verse. Si recordemos el principio de prevención, donde cuando conocen los jueces, todo el resto calla. Habrá que esperar el pronunciamiento de los jueces
en el caso, y las juezas en el caso Castillo, para ir definiendo cuán solidaria es la responsabilidad de los hechos que se le están imputando si son ratificados como un comportamiento infractor. Y ahí lo dejo. Excelente. La doctora Susana nos comenta que si posee el presidente del Consejo de Ministros una competencia de veto ético jurídico basada en un bloque de constitucionalidad para negarse el referendo de los actos presidenciales, ya que ellos contravengan mandatos expresos por la Corte Interamericana. A ver, vamos por partes y cucharadas, porque aquí creo que están mezclándose en una interesante pregunta, como todas las anteriores, muchas cosas. El bloque de constitucionalidad es un subconcepto que surge en Francia, la señora Simone de Beauvoir, gran pensadora y escritora, y a la vez pareja de un gran pensador y escritor como Jean-Paul Sartre, plantea una discusión sobre los derechos, en el caso francés, porque Francia había redactado constituciones, cada vez que redactaba una constitución le llama Nueva República, entonces la constitución de la Quinta República, que es la de 1958, formalmente no incluía la histórica Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que reclama ella? Que se entiendan como artículos no puestos en la Constitución y ahí es que nace la idea del bloque de constitucionalidad. Pero después, cuando se ha trabajado, el tema se ha seguido, y en el caso peruano es clarísimo, más que en una comprensión a la francesa, una comprensión a la italiana del bloque. La idea del bloque, entonces, es como que yo tengo un artículo constitucional sobre municipios y todo lo que se vaya a regular sobre municipios tiene que ser tomado en cuenta para fijar el parámetro constitucionalmente hábil. Por eso es que la Constitución dice ciertas cosas con respecto a qué puede hacer un gobierno regional, pero hay que tomar en cuenta la ley orgánica, la ley de base de la descentralización, la ley orgánica de municipalidad, la ley orgánica de gobiernos regionales, y por eso cuando Huánuco, o el gobierno regional de Huánuco, el gobierno regional de Cusco plantea, la hoja de coca es un producto ancestral y yo, entonces el gobierno regional lo puedo manejar, le salen con la aplicación del bloque diciendo que no se puede. Ahora, bloque de constitucionalidad a nivel de los derechos humanos es una propuesta que manejó durante muchos años ya mi fallecido maestro Germán Vidal Campos. Sí, se ha aceptado esa idea de que yo no estoy obligado o obligada a tomar un acto que considere que repele al orden constitucional de los derechos o al orden supranacional de los derechos. Y ahí se suele distinguir entre derechos fundamentales, derechos humanos. En realidad son manifestaciones diversas de las necesidades humanas básicas de una sociedad concreta. Y ahí lo dejo también. Pero aquí hay una cuestión. Si un ministro o una ministra, y sobre todo si es presidente o presidenta del Consejo de Ministros, no quiere avalar una decisión porque la considera violatoria de los derechos humanos, pues, ¿qué hace en el cargo? Se tiene que ir, tiene que renunciar. Y si es el presidente o presidenta del Consejo de Ministros, cae todo el gabinete. Ya verá quién preside la República, a quién convoca para reemplazar a la presidencia del Consejo de Ministros y a su vez, si la presidencia del Consejo de Ministros, cuántos del gabinete insiste y a cuántos del gabinete renueva. ¿Ya? Entonces, ahora, si esto puede entenderse como una obligación ética, entonces, bueno, ahí tenemos para hacer un debate cuando tú lo quieras, Cristian. Entonces, las obligaciones éticas, ¿cuál es su ámbito de acción y su ámbito de comprensión? Lo cierto es que estamos aquí, más que hablando del espacio ético, estamos hablando del espacio de responsabilidad política. ¿Ya? Los responsables políticos de las decisiones presidenciales siempre son los ministros, con su presidencia de Consejo y ministras, con su presidencia de Consejo a la cabeza. Entonces, alguien, si no quiere asumir responsabilidades
en el futuro por una flagrante violación de los derechos humanos, pues se va de inmediato. Si no, después que no se queje. Excelente, doctor. Sí, justo como mencionaba, esto de poseer una competencia ético-jurídico también creo que también va de la mano con la responsabilidad solidaria, el artículo 128, Cuidado, cuidado, porque porque es que hay planos que en el Perú todavía no se ha sabido distinguir. Cuando hablamos de responsabilidad de funcionarios o funcionarias, y que duda cabe que el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros es un alto funcionario dentro de la dinámica estatal, con poder real o no, ya que cada cual haga su evaluación después de lo que hemos expuesto o lo que hayan escuchado en otras partes. Pero una persona en la función pública, en la alta función pública, puede ser responsable en el escenario civil, si el escenario civil contractual o extracontractual, puede ser responsable en el escenario administrativo, puede ser responsable en el escenario penal, puede ser responsable en el escenario de lo que es la responsabilidad política, y puede ser responsable por la violación de derechos o por la transversación de las competencias. Léase en lo que es el abuso del poder o la desviación del poder. Para ser más concretos, en lo que es el abuso de poder es yo puedo hacer algo, ¿ya? Puedo detenerte porque soy fiscal, ¿no? Pero tengo que detenerte cuando haya una causa por la cual detenerte. Flagrante delito porque hay una orden motivada por juez o jueza competente. No, 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 es que el doctor Cristian me miró mal cuando vino a Lima, entonces yo soy fiscal para adentro con Cristian, ¿ya? No. Entonces, eso es abuso de poder y eso también nos genera responsabilidades. Cuando hablamos de deviación de poder, yo tengo ciertas competencias como alto funcionario o alta funcionaria pública, incluso los que no son tampoco en ese nivel tan alto, tengo ciertas competencias y las uso para otra cosa. El típico ejemplo es el caso del FONAVI, que tiene a señores y señoras de mayor edad haciendo colas en ciertos sitios para que se les devuelva el dinero. ¿Qué pasaba? El Estado te descontaba de tu sueldo una cantidad para un Fondo Nacional de Vivienda. Y con eso se construyeron hasta canchas de fútbol o cualquier cosa, menos que construir vivienda para quienes estaban de su sueldo, estaba siendo descontada sistemáticamente una cantidad para ellos. Allí, entonces, es un típico caso de desviación de poder. Se tenía competencias para construir viviendas básicamente de interés social y se hicieron canchas de fútbol, se construyó el monumento a la papa, cosas que no tenían nada que ver con la competencia a la cual se nos había concedido. Entonces, hay que manejar con cuidado sus escenarios. El tema de la responsabilidad es un tema muy delicado y todavía poco trabajado en el Perú, sobre todo cuando estamos hablando de funcionarios de la más alta dirección, que son los que, y funcionarios de la más alta dirección, que son los que están mencionados básicamente en el artículo 99 de la Constitución actual, ¿no? Son los que tienen fueros, son los que tienen un tratamiento especial, específico, y obviamente también en esa lista no solo está el presidente de la República o la presidenta de la República, sino quien asuma la presidencia del Consejo de Ministros. excelente, doctor, me quedó más claro en relación a lo que ha expresado, pinceladas en relación a la responsabilidad, es un tema bastante interesante. Ah, es un Eh, tema fenomenal, es un tema para tesis doctoral, sin duda. es correcto, doctor. Muy bien, hemos concluido. Disculpe las dispensas por la hora, nos hemos pasado 19 minutos más. Derecho en línea siempre su casa. ¿Algunas palabras de reflexión vamos a concluir? Bueno, como diría un cantante ya fallecido hace unos años, Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Realmente siempre tener la oportunidad de dialogar por este puente estupendo que es la Asociación Derecho en Lidia, eh, es un placer, es un honor y es un reto. Esperamos, bueno, del placer lo hemos disfrutado, del honor lo hemos vivido y ojalá el reto lo hayamos cumplido.
Un gran abrazo para ti, Cristian, para la gente de la asociación, para quienes nos están escuchando en vivo y para quienes nos vayan a seguir en la grabación que entiendo se está realizando. Y bueno, si hay preguntas que surgen después, como lo hemos hecho en varias ocasiones, el equipo de Derecho en Línea me ha alcanzado las preguntas en cuestión y yo a la brevedad trato de responder. Hasta siempre. Muy amable, doctor. Con ello hemos concluido. Con permiso.